得不到你的爱情，山洞夜里没有光明，你不给我一颗真心，人黑夜里都找不到。 A partir de este momento, te entregamos una clave para ingresar a China, para descifrar y descubrir la realidad y potencia de un país increíble. Clave China, mucho más que un programa radial, un viaje a un país, casi continente. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Hoy tenemos un programa especial porque estamos conmemorando 2 aniversarios. Uno, los vínculos de Argentina con China, y otro, los de México con el país asiático. Hoy nos vamos a referir justamente a estas relaciones de más de medio siglo entre China y el país azteca. Saben que la cooperación entre China y América Latina y el Caribe, que es algo que quiero compartir con ustedes, para algunos analistas está ofreciendo una oportunidad a la hora de reducir las asimetrías globales y a apoyar la recuperación económica que sea mínimamente transformadora e inclusiva y que promueva el desarrollo. Algunos sostienen que la crisis de la COVID-19 ha agudizado estas desigualdades globales entre los países, aunque yo personalmente pienso que preexisten a la pandemia. Y en ese marco, la cooperación entre China y nuestra región, en términos generales, podría dar respuestas colectivas a estos efectos combinados, tanto de la pandemia a la que hice referencia recién, como del cambio climático, y a las crecientes desigualdades en términos de ingreso, riqueza, de economía digital y de acceso al financiamiento. Además, por supuesto, en este panorama siempre hay que considerar el pago de la deuda externa que pesa sobre la mayoría de los países de la región latinoamericana. Uno de los ejemplos paradigmáticos es el nuestro, el caso de Argentina. Y esto implica, ustedes saben, un marco de dependencia con un organismo internacional como el Fondo Monetario, dominado por Estados Unidos. Una sociedad internacional que se presenta como heterogénea, fragmentada, y en una coyuntura de crisis ahora agudizada por el conflicto Rusia-Ucrania. La verdad que esta situación mundial nos debería invitar a reflexionar para profundizar iniciativas multilaterales, regionales o subregionales que estén destinadas a promover esta coordinación, la cooperación, el diálogo y los consensos, y a buscar soluciones comunes a problemáticas cada vez más complejas. Estados Unidos en ese sentido exigió tanto a México, porque hoy vamos a hablar de este país y sus relaciones con China, que se pronuncie contra Rusia. La postura de México fue condenar inicialmente, y así lo sostiene, las sanciones económicas de las que fue objeto Rusia por parte de los Estados Unidos y de algunos países de la Unión Europea. A su vez, hay que considerar que México está padeciendo una situación de violencia donde hay miles de civiles muertos y asesinados, dada la cantidad de armas que se importan en forma legal e ilegal desde los Estados Unidos. Esta situación ha llevado a que el gobierno de México inicie un juicio contra 11 empresas dedicadas a la industria armamentística que tienen sede en los Estados Unidos, algo que sienta un precedente inédito respecto a cómo está encarando el Estado mexicano la seguridad y la protección de sus ciudadanos en circunstancias cada vez más tremendas de violencia. Hoy, desde Clave China, miraremos a México, como les decía, es un país que conmemoró 50 años de relaciones con China. Se trata de un programa especial, editado, producido por Radio Internacional China de habla hispana. Y como siempre, damos comienzo a nuestro programa con un poco de música, porque la integración cultural supera siempre todas las diferencias políticas e ideológicas. Clave China.
走过来，我要你，我要你的，我要你的爱，你为什么不说出来？我要你，我要你的，我要你的爱，你为什么不说出来？Ever lose my love, you know you never can replace it. It's time for you to start to give me some loving. Carrying a touch voice harder than an oven. It's time for you to give me a little tender love. Baby, hold me tight and do what I tell you. 我要你说，只要说声爱，你为什么不肯说？Y ahora, como todas las semanas, China en clave de noticias, en la voz de Enrique Gon del Grupo de Medios de China con lo más destacado de la semana del país asiático. Y así lo presentamos. China en clave de noticias. Los principales títulos de la semana. Hola amigos de Clave China, soy Enrique Gon. Bienvenidos a China en clave de noticias. El presidente chino Xi Jinping pidió este jueves a los países vecinos de Afganistán que hagan todo lo posible para apoyar al pueblo afgano en la creación de un futuro mejor. En un mensaje escrito a la tercera reunión de ministros de Relaciones Exteriores de los países vecinos de Afganistán. El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, sostuvo este miércoles conversaciones con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en China. Ambas partes se comprometieron a fortalecer los lazos bilaterales, al señalar que los lazos entre China y Rusia han resistido la nueva prueba de un panorama internacional cambiante. Wang dijo que la relación ha mantenido su dirección correcta y ha mostrado una fuerte resiliencia. Al señalar que la cuestión ucraniana tiene una historia complicada, Wang dijo que China apoya a Rusia y a Ucrania para que superen las dificultades con el fin de que continúen sus conversaciones de paz, apoya los resultados positivos alcanzados en las negociaciones hasta el momento y respalda la distensión de la situación lo antes posible y los esfuerzos de Rusia y otras partes para evitar una crisis humanitaria de gran escala. Las principales tareas de búsqueda y rescate de la Oficina de Respuesta de Emergencia para el accidente sufrido recientemente por un avión de China Eastern Airlines se han completado básicamente. Se han recuperado más de 4.900 piezas de la aeronave, entre las que se incluyen las dos cajas negras, piezas de motor, el estabilizador horizontal y la punta del ala derecha. En 2022 se cumple el 5º aniversario de la creación de la nueva área de Xiong'an, situada a unos 100 kilómetros al sureste de Beijing, la capital de China. En los últimos 5 años, el ferrocarril interurbano Beijing-Xiong'an se han abierto a tráfico, acortando el tiempo de viaje a 1 hora. También se han construido miles de edificios residenciales en la zona de Rongdong, dando cabida a más de 40.000 habitantes que han sido reubicados, y la tasa de cobertura forestal de la zona ha aumentado del 11 a 32%. De acuerdo con el plan de la ciudad para restaurar gradualmente el entorno ecológico. El vehículo de lanzamiento de nueva generación de China, el Gran Marcha 6A, realizó exitosamente este martes su vuelo inaugural, en el que colocó 2 satélites en órbita predefinida. El cohete portador pertenece a una nueva generación de vehículos no tóxicos y no contaminantes utilizados en el lanzamiento de satélites en órbita heliosincrónica. En esta ocasión fueron puestos en órbita los satélites Putian 2 y Tianhun 2.
Una plataforma nacional inteligente fue lanzada este lunes para proveer un abanico de servicios relacionados a la educación pública. De acuerdo con el Ministerio de Educación de China, la plataforma integra a las plataformas chinas para educación primaria y secundaria, educación vocacional y superior, y la plataforma para servicios de empleo para graduados universitarios. Les ofrecerán a los usuarios una amplia gama de cursos y servicios de educación. Este lunes 28 de marzo se han conmemorado en Lhasa el 63 aniversario de las reformas democráticas en la región autónoma de Tíbet. El acto tuvo lugar en el Palacio de Potala, en cuya plaza se reunieron representantes de diferentes minorías étnicas. Este 2 de abril es el 40 aniversario de la Guerra de las Islas Malvinas. El gobierno chino siempre ha apoyado a la Argentina en su reclamo de la soberanía de las islas y exigido al Reino Unido a volver a la mesa de negociaciones y cumplir con las resoluciones concernientes de la Asamblea de las Naciones Unidas. Así son las noticias más interesantes e importantes de China durante la semana. Soy Enrique Con. Hasta la próxima en China en clave de noticias. Y a cuento de los 50 años de las relaciones diplomáticas entre México y China, tuvo lugar en el Senado de la República Mexicana un evento muy importante donde se habló del análisis que se hace de una publicación que da cuenta de la historia de las relaciones entre ambos países y también de la importancia del papel legislativo para el fortalecimiento de esos lazos. Lo escuchamos. El Senado de la República conmemoró esta fecha con la presentación del libro 50 años de relaciones diplomáticas México-China. En este evento se habló del análisis que se hace en esta publicación de la historia de relaciones y también de la importancia del papel legislativo para el fortalecimiento de los lazos. Que el acercamiento con China rendirá aún más frutos si generamos mayor continuidad, estabilidad y certeza en este diálogo parlamentario. La publicación de hoy de este libro demuestra el dinamismo como el tigre del ciclo académico mexicano y en el estudio sobre China. Deseo que fortalezcan aún más el estudio y logran más éxitos. Retos se señalan en este documento muy heterogéneo, 43 autores, pues con la maduración y especialización creo que hay un enorme grupo de retos después de esta relación de 50 años. China es nuestro segundo socio comercial con un intercambio económico que supera los 100,000 millones de dólares. Así lo señaló el presidente del Instituto Belisario Domínguez, el senador Miguel Ángel Osorio Chong. Afirmó que el diálogo, la cooperación y la amistad siguen uniendo a México y China. Porque recopila la experiencia y visión de tomadores de decisiones, diplomáticos, empresarios y académicos. Porque registra la heterogeneidad de temas que engloba la relación bilateral desde lo político y lo empresarial hasta lo personal y lo familiar, pasando por lo cultural y lo educativo. Y además plantea una perspectiva para las décadas por venir. Como parte de esta conmemoración se realizó la mesa de diálogo de la relación México-China hacia nuevas formas de colaboración, en donde se habló de la importancia de impulsar acuerdos que fortalezcan las relaciones. Informó para Noticias del Congreso Martín Martínez Ortega. Clave China.你说你很难感，喜欢上提长难，觉得总不够看，胸挺得很自然。我会背叛，妈妈心里不安，跟你女友闹翻，爸爸面前难看，我是个坏蛋。So you're a tough guy, like you really
just can't get enough guy, just always so puffed guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. 我是个坏蛋 Duh. Como les comenté, este es un programa especial, aunque todos los programas son especiales para quienes hacemos Clave China, pero tiene que ver específicamente con las relaciones entre la República Popular China y México. Y Letras Oídas, que es un programa que se emite por Radio Internacional China de Habla Hispana, nos ofrece el testimonio de Antonio Quirós. Antonio Quirós es un estudiante que recorre fundamentalmente el camino de la integración entre ambos países. Lo hemos editado, este material, en 2 partes, y aquí va la primera. El programa, como les dije, Letras Oídas, y el testimonio es de Antonio Quirós. Leer. Desde el primer ladrillo hasta Babel. Leer. Desde la primera página hacia una meta eterna. Leer. El primer paso hacia una aventura al mundo interior. Letras Oídas. Un espacio para reflexionar. Hola queridos amigos, bienvenido otra vez al programa Letras Oídas, un espacio para leer y reflexionar. Al igual que todos los programas, les acompaña aquí Alfonso Bandai enfrente de la cámara. Esta vez nos reunimos en el programa especial Así Hablamos para celebrar el 50 aniversario de la fundación de las relaciones diplomáticas entre China y México. Hoy invitamos a Antonio Quirós, con el nombre chino An Junao, alumno de la Universidad de Beijing y empleado actual de la empresa Huawei, para conocer más sobre China en ojos de un mexicano. Hola Antonio, bienvenido a participar en esta charla con nosotros. Hola Alfonso, muy bien, muchas gracias. Muy feliz de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué sintió usted al ser representante de los alumnos extranjeros en el acto de graduación? Bueno, en primer lugar, por supuesto que fue un gran honor. Yo creo que un honor que cualquier estudiante que esté por graduarse le gustaría tener. Y yo realmente no lo podía creer, pero igualmente ese honor lo tomé con mucho entusiasmo y también con mucha responsabilidad. Y esta responsabilidad, pues claro, no conlleva solamente escribir un discurso, sino también reflexionar todo lo que el discurso significa, los mensajes que quieres compartir con todos sus compañeros y con toda la comunidad de la universidad. Y en este aspecto realmente tuve un ejercicio de reflexión muy importante con mis profesores de la Universidad de Pekín en Yenching Academy, que era el instituto en el que estaba yo haciendo mi posgrado. Yo al principio, cuando ellos me propusieron postularme para dar este discurso en la ceremonia de graduación, yo lo rechacé, argumentando que desde mi punto de vista, el estudiante representante que diera el discurso en la graduación tenía que ser un estudiante modelo, un estudiante de excelencia académica, un estudiante que hubiera ganado un premio académico, o alguien que hubiera hecho algo muy destacado como fundar una empresa, fundar una organización con mucho éxito, que hubiera impactado e influenciado a muchas personas, ¿no? Y todo eso yo no lo tenía. Así que dudé en un principio un poco pues, ¿qué valor tengo yo para poder representar a la universidad en este acto de graduación? Sin embargo, mis profesores en Yenching Academy me hicieron verlo desde un punto de vista
distinto, y al final de esta reflexión no solamente cambió mi opinión sobre si quiero postularme para dar este discurso, sino también reflexionar un poco sobre cómo nos vemos nosotros y cómo vemos todo el valor que nosotros tenemos para aportar a nuestra comunidad y en nuestro trabajo, ¿verdad? La respuesta de ellos ante mis dudas fue que para ellos un buen representante de la Universidad de Pekín no sea solamente en la excelencia académica, alguien que lleve un 10 de promedio, sino también en alguien que sepa ver el valor en la cooperación internacional, alguien que sepa ver el valor en la integración internacional de la universidad y, por supuesto, que sepa trabajar por el bien de la comunidad. Y, pues bueno, ellos destacaron pues todas mis actividades en las que me desenvolví durante mis 7 años de estudio en la Universidad de Pekín. Ellos hicieron una labor muy exhaustiva de revisar mi perfil y todas las actividades que había hecho yo dentro de la universidad, desde ser el presidente de la Asociación de Estudiantes Latinoamericanos y contribuir un poco a ese conocimiento de parte de los estudiantes chinos hacia Latinoamérica y viceversa. También, por ejemplo, ser parte de foros de innovación social en la universidad, de modelo de Naciones Unidas, y también mi interés por ser voluntario fuera de la universidad en diferentes organizaciones. Entonces, este perfil y este tipo de preocupación por la comunidad y por la responsabilidad social fue lo que les llamó la atención. Y pues bueno, ese era el mensaje que ellos querían que yo compartiera en mi discurso, especialmente en el contexto en el que nos encontrábamos en aquel entonces, que era la parte más dura de la pandemia, ¿no? Y creo yo que ese mensaje sí lo pude compartir con toda la comunidad universitaria. Un mensaje de unión sin importar las fronteras, un mensaje de cooperación sin importar nuestro idioma, nuestra carrera, nuestros intereses. Así que fue un gran honor y, por supuesto, una gran responsabilidad poder llevar ese mensaje a toda la universidad. La figura de China en los libros de castellano es similar al país que conoció. Bueno, cuando yo era estudiante, tanto de primaria como de universidad, en los 2 años de carrera que pude estudiar aquí en México, lo que estudiábamos sobre China se limitaba solamente a 2 etapas de la historia china. Una, la cultura antigua, se mencionaba a China como una de las cunas de la civilización humana, y en segundo lugar, la revolución liderada por Mao Zedong. Por supuesto que China es una de las culturas, una de las cunas de la civilización humana, y en China hay un legado histórico y un patrimonio arqueológico muy grande, y yo personalmente que me hice mi maestría en patrimonio cultural en China, estuve muy interesado en estos temas y visité sitios arqueológicos y museos desde la provincia de Gansu hasta la provincia de Zhejiang, y en el Beijing mismo también visité muchos lugares históricos. Y es indudable que China tiene mucho que ofrecer en este aspecto, y también es indudable que la revolución liderada por Mao Zedong marcó el inicio de la China moderna, ¿no? Entonces, son 2 aspectos cruciales en la historia de China, pero sin duda es momento de que los materiales de estudio en México empiecen a hablar un poco sobre la modernidad en China, sobre lo que significa China para el mundo en el contexto moderno y bueno, esa cooperación que China está teniendo con todo el mundo. Y creo yo que es algo muy necesario para que nosotros podamos entender la China moderna y podamos llevar a mejores términos o incluso a nuevos niveles esa cooperación que estamos teniendo en México con China. ¿Cómo fue su vida en China? ¿Y qué estudiaste? ¿Y qué otras cosas hiciste? Podría contestar esta pregunta durante muchas horas. Viví 9 años en China, entonces realmente pasaron muchas cosas en China, pero bueno, creo que puedo ir etapa por etapa. Y mi primera etapa fue como estudiante de idioma chino, y esta primera etapa simplemente fue una etapa de descubrimiento de China, de este país que para mí era una ventana a un mundo totalmente nuevo. Y bueno, en esta etapa aprendí mucho a través de mis compañeros de estudio de idioma chinos. Ellos me presentaron la China real, tanto fuera del campus como
como dentro de él, así que les agradezco mucho. La segunda etapa fue como estudiante de licenciatura en la Universidad de Pekín. Fueron 4 años de estudiar relaciones internacionales codo a codo con los mejores estudiantes de China de todas partes del país. Y bueno, fue también durante esta etapa que tuve oportunidad de ser parte de muchas actividades extracurriculares. Para empezar, fui vicepresidente de la Asociación de Estudiantes Latinoamericanos en la Universidad de Pekín y a través, de esta organización pudimos organizar muchas actividades desde académicas, como por ejemplo charlas con expertos latinoamericanos en China y viceversa, hasta actividades culturales como clases de salsa para que los estudiantes chinos y extranjeros pudieran conocer un poco sobre la cultura latinoamericana, y también de integración, como por ejemplo actividades de intercambio lingüístico entre estudiantes latinoamericanos y estudiantes chinos. Eso fue muy precioso para mí y fue parte muy crucial de esta experiencia como estudiante internacional. También fue durante estos 4 años de licenciatura que fui secretario general adjunto en la Asociación de Modelo de Naciones Unidas de la Universidad de Pekín, y tuve la experiencia y la oportunidad de poder organizar junto con mis compañeros de la asociación una conferencia de Modelo de Naciones Unidas para más de 500 participantes, tanto dentro de China, de todas las universidades, de todas las provincias en China, como fuera de China, de diferentes continentes, Europa, Asia y África también. Así que bueno, fue una oportunidad muy buena para aprender un poco sobre organización de eventos, relaciones públicas, y la recuerdo con mucho cariño especial. La siguiente etapa fue mi etapa de maestría, también en la Universidad de Pekín, pero en una escuela diferente, en este caso en la Yenching Academy. Y bueno, durante la Yenching Academy tuve la oportunidad de aprender mucho sobre cómo diferentes países ven su relación con China y cómo diferentes países ven la posición de China en la actualidad en el contexto actual internacional, ¿no? Muy interesante porque era un diálogo muy rico de diferentes perspectivas, no solamente de diferentes países, como ya lo mencioné, sino también desde diferentes disciplinas, porque es un programa multidisciplinario. Entonces nosotros tenemos que llevar clases no solamente sobre tu especialidad, sino también sobre otras especialidades, como podría ser derecho, relaciones internacionales, sociología, incluso arqueología, etcétera, ¿no? Una experiencia muy interesante. Y también durante esta etapa tuve yo oportunidad de ser director de Relaciones Públicas de un foro del Foro de Innovación Social de la Yenching Academy. Y bueno, nosotros invitamos a diferentes emprendedores sociales de muchos países, también incluidos países latinoamericanos, a que presentaran sus ideas y su experiencia como emprendedores sociales en China. Y que también ellos vieran todo ese ecosistema tan grande de innovación social que hay en China, y que puede ser muy interesante porque pueden ser contextos totalmente distintos. Así que fueron etapas muy enriquecedoras, y esas etapas dieron pie también a mi última etapa de esta primera experiencia en China, que fue mi etapa laboral, trabajando 1 año en la sede de Huawei en la ciudad de Shenzhen. Y esta etapa fue también mi primera experiencia laboral formal, y bueno, el ser parte de una organización internacional, de una empresa multinacional como lo es Huawei, pues me abrió mucho las puertas y mucho la mente también. Esa es una etapa que creo que de la que vamos a hablar un poco más en las siguientes preguntas. Clave China, una llave para abrir y descubrir el fascinante mundo que nos ofrece China en todas sus dimensiones. Para quienes recién nos escuchan, estoy presentando la segunda parte de un programa especial que conmemora los 50 años de las relaciones entre México y China, con el testimonio de un estudiante, Antonio Quirós, que hizo una experiencia ya en el país asiático y la trae a México, donde la palabra clave en esta oportunidad es la integración cultural. Leer. Desde el primer ladrillo hasta Babel.
Leer. Desde la primera página hacia una meta eterna. Leer. El primer paso hacia una aventura al mundo interior. Letras oídas. Un espacio para reflexionar. Hola queridos amigos, bienvenido otra vez al programa Letras Oídas, un espacio para leer y reflexionar. Al igual que todos los programas, les acompaña aquí Alfonso Bandai enfrente de la cámara. Esta vez nos reunimos en el programa especial Así Hablamos para celebrar el 50 aniversario de la fundación de las relaciones diplomáticas entre China y México. Hoy invitamos a Antonio Quiros, con el nombre chino An Junao, alumno de la Universidad de Beijing y empleado actual de la empresa Huawei, para conocer más sobre China en ojos de un mexicano. Tomó una gran decisión, cambió su carrera posgrado a arqueología. Yo mismo conozco el mercado de empleo de ambos países, China y México. Tengo que decir que fue un hecho muy valiente. Quisiera preguntarle, ¿por qué tomó esta decisión? ¿Qué quiere encontrar en las reliquias históricas de aquí y allá? Primero tengo que decirles que desde que yo era niño siempre había estado interesado en arqueología. Yo, por ejemplo, cuando era niño no le pedía a mi papá que me comprara cómics, le pedía que me comprara revistas sobre arqueología. Tampoco le pedía que me comprara figurines de superhéroes, sino le pedía que me comprara réplicas en miniatura de reliquias arqueológicas de diferentes culturas. Entonces yo tenía una colección de faraones, una colección de diferentes esculturas antiguas griegas, etcétera, ¿no? Siempre me había encantado, pero en México lamentablemente es que yo nunca tuve la oportunidad de acercarme a la arqueología, al estudio de la arqueología, y en vez de ir por mi sueño de estudiar arqueología, decidí estudiar relaciones internacionales, que era también una de mis pasiones en aquel entonces y uno de mis sueños, poder estudiar relaciones internacionales. Esa parte sí la cumplí, pero arqueología no mucho. Después, cuando llegué a China, ya estando dentro del curso propedéutico para prepararme para postular para licenciatura en la Universidad de Pekín, en algún momento ellos te dan a escoger 3 carreras, solicitar 3 carreras diferentes, y dependiendo de tus calificaciones, de tu perfil, de tus aptitudes, la universidad te colocaba en alguna de estas 3 carreras. Entonces, esa fue la primera vez que yo me atreví a acercarme un poco a ese sueño de poder estudiar arqueología, y entonces mi primera opción fue relaciones internacionales para mantenerlo seguro, y mi segunda opción fue sociología, algo como más parecido, más cercano a las ciencias sociales que yo conocía, que eran relaciones internacionales o ciencias políticas. Y la tercera opción que yo escogí, que en ese momento yo me acuerdo que estaba sumamente feliz de poder tener la oportunidad de por lo menos acercarme de esa forma a mi sueño de estudiar arqueología. Entonces mi tercera opción fue arqueología, justamente. En ese momento no se cumplió mi sueño porque la Universidad de Pekín me colocó en relaciones internacionales, lo cual obviamente para mí fue también genial que me hubieran aceptado en esta carrera, pero yo sentía que estaba cada vez más lejos de ese sueño de poder estudiar arqueología. ¿Qué pasó? Que cuando llegué a Yenching Academy, tuve la oportunidad de acercarme a ese sueño, de realizar ese sueño. ¿Y cómo fue? Yenching Academy es un programa multidisciplinario de estudios de China y tiene diferentes áreas de estudio, entre las cuales destacan Derecho, Sociología, Historia y Arqueología, Relaciones Internacionales, Arte y Religión. Entonces, yo en un principio me inscribí en el área de Relaciones Internacionales, y porque yo tenía esa experiencia estudiando Relaciones Internacionales en licenciatura. Pero ¿qué pasó aquí? Que Yenching Academy nos da la oportunidad de
de tomar materias de las diferentes áreas para poder conocer un poco más de China, poder entender China desde diferentes perspectivas. Entonces, tuve la oportunidad de tomar esta clase de arquitectura antigua china con el profesor Chan Wei, que en aquel entonces era el vicerrector de la facultad o el vicedirector de la facultad de arqueología en la Universidad de Pekín, claro. Y bueno, la clase me encantó desde un principio. Fue mi primer acercamiento con el estudio de la arqueología o algo similar y me encantó desde un principio, pero algo muy chistoso aquí es que el profesor Chan Wei cuando me vio ahí, porque la clase era en chino y era sobre temas como arqueología muy complejos, temas que yo nunca había, a los que yo nunca me había acercado, ni en español ni en chino. Otros temas como arquitectura, diseño, entonces sí se notaba un poco la dificultad que tuve al principio para poder entender ciertos términos, y el profesor Chan Wei en algún momento comentó, creo que esta clase es un poco difícil para ti, ¿qué te parece si mejor tomas otra clase, te busco alguna clase más fácil que también esté apegada a lo que te interesa, que es arqueología? Y yo, pues claro que sí sabía que era difícil, pero yo aceptaba el reto como lo había aceptado ya durante muchos años de estudio en la Universidad de Pekín. Así que le dije, no, muchas gracias, prefiero quedarme en esta clase y es muy interesante, estoy aprendiendo muchas cosas y por supuesto que quiero seguir aquí. Bueno, el profesor Chan Wei me dio la oportunidad de seguir y algo muy chistoso es que el profesor Chan Wei fue clave en esta decisión que tomé porque en algún momento él nos llevó a una ciudad en la provincia de Shanxi. Esta ciudad se llama Taigu. En la provincia de Shanxi es una ciudad con vestigios arqueológicos muy diversos y también con muchos edificios antiguos chinos que todavía siguen en pie, que son muestra fiel de esa arquitectura antigua china, ¿no? Entonces, él nos llevó de práctica de campo a esta ciudad y durante esta práctica de campo yo le expresé cuán feliz me sentía yo de poder por fin experimentar o cumplir mi sueño de estudiar un poco de arqueología. Entonces él se interesó mucho por esto y me empezó a preguntar que cuál era este sueño, que por qué yo nunca lo había cumplido, que cuáles eran mis expectativas para esta clase, qué iba a obtener yo de estudiar esto. Entonces, al abrirme yo con el profesor Chan Wei sobre este sueño que yo siempre había tenido de estudiar arqueología, él me empezó a apoyar mucho y de hecho me hizo ver que la arqueología no está peleada con las relaciones internacionales porque hay una parte de la cooperación internacional que justamente sucede alrededor de la arqueología y el patrimonio cultural. Para empezar, la UNESCO, uno de sus pilares es justamente la cultura y toda la protección del patrimonio cultural a través de la lista de patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO. Entonces, él me hizo ver esta parte de la cooperación internacional con la que yo estaba ya más familiarizado y su intersección con el patrimonio cultural y la arqueología. Para mí eso fue muy interesante y también fue como una luz verde que me dijo, ¿sabes qué? No es imposible que cumplas tu sueño de estudiar arqueología porque la puedes enfocar desde la experiencia que tú ya has tenido, que es relaciones internacionales. Entonces, al final el profesor Chan Wei se convirtió en mi asesor de tesis y él me guió en todo este proceso para que no yo desperdiciara mis estudios previos de relaciones internacionales, sino que lo supiera aprovechar para explorar este nuevo campo de la arqueología y el patrimonio cultural. Entonces, mis estudios en patrimonio cultural y arqueología en China justamente estuvieron enfocados en la cooperación internacional y muy en específico en las motivaciones de China para promover el patrimonio mundial de la humanidad por la UNESCO en China. Entonces, gracias a esta decisión que yo tomé, también apoyado por el profesor Chan Wei, tuve oportunidad de hacer pasantías en esta organización, se les llaman organizaciones de segundo nivel de la UNESCO, en China, se llama WITRAC, es el Centro de Investigaciones y Capacitaciones de Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO para Asia-Pacífico. Es esta institución
del cual mi profesor Chan Wei también era parte, y él me recomendó para que pudiera hacer mis pasantías ahí. Y fue una experiencia muy interesante ver cómo todas estas recomendaciones y estos marcos generales que crea la ONU son aplicados directamente en la línea frontal, digamos, en las oficinas ya en campo. Y cómo son aplicadas a través de la cooperación de distintas partes, como puede ser gobierno, instituciones académicas como la Universidad de Pekín, otras organizaciones no gubernamentales, organizaciones civiles. Y bueno, realmente fue un ejercicio también de relaciones públicas y de comunicaciones muy importante para mí, que también me ayudaron mucho en mi formación académica y formación profesional en preparación para el trabajo que yo tengo ahora, que es de relaciones públicas. Entonces, realmente yo pensé en un principio que sí, que iba a ser difícil poder encontrar trabajo habiendo cambiado de área tan drásticamente de relaciones públicas a arqueología, patrimonio cultural, pero realmente para mí fue todo lo contrario. Para mí creo que fue una experiencia muy enriquecedora y muy clave en la formación académica y profesional. Bueno, en esta clase de arquitectura antigua china que tomé con el profesor Chan Wei, tuve una tarea muy importante que de hecho era mi proyecto final de semestre, que era una comparación, una investigación comparativa entre estructuras piramidales en México y en China. Y fue muy interesante, era la primera vez que yo me acercaba a arqueología, a arquitectura, diseño. Fue un reto muy grande, pero lo disfruté muchísimo. Y lo más importante de esta experiencia fue darme cuenta que como humanos tenemos las mismas necesidades y nosotros queremos compartir el mismo mensaje y tenemos los mismos sueños y queremos cumplir los mismos objetivos de desarrollo, los mismos objetivos de comunicación con nuestro entorno y también con nuestra sociedad. Porque justamente la estructura piramidal, tanto en las culturas antiguas mesoamericanas, significaba comunicación con el cielo, comunicación también con los dioses, y por supuesto tenían un simbolismo muy grande en toda la sociedad y la cultura mesoamericana. De igual forma, en la antigua China, las estructuras piramidales tenían sus usos sociales y también tenían sus razones de ser, de comunicación con el entorno y de comunicación con la misma comunidad, ¿no? Entonces, fue muy interesante ver cómo estas dos zonas geográficas tan distantes y en diferentes tiempos pudieron utilizar los mismos símbolos, las mismas formas para expresar los mismos mensajes y cumplir los mismos objetivos. Entonces creo yo que esa es una enseñanza muy grande para la modernidad, ¿no? Y todo este proceso de globalización, de ver cómo diferentes grupos humanos, diferentes sociedades tenemos los mismos objetivos de desarrollo, tenemos los mismos derechos también y tenemos también los mismos objetivos, las mismas necesidades, los mismos mensajes que queremos compartir. Entonces, creo yo que tenemos que ser más inclusivos y más empáticos y escuchar esos mensajes y tratar de entender cuáles son esos objetivos de desarrollo que tienen otras comunidades, otros países, para que, bueno, nosotros podamos también contribuir con ellos, colaborar y cada quien alcanzar un poco esos objetivos a través de esta cooperación. Aquí intento usar integrar, una palabra definitivamente fuerte, más seria que gustar y interesar. A través de un océano gigantesco, existen huellas, según usted, que prueban la integración con la cultura china. Bueno, yo en varias ocasiones utilicé la palabra integrar para referirme a las actividades como estudiante extranjero dentro de la Universidad de Pekín, porque dentro de la Universidad de Pekín hay una comunidad internacional muy grande que es crucial para el desarrollo tanto profesional como académico e incluso personal de todos los estudiantes, tanto extranjeros como chinos. Entonces, una comunidad como esta es solamente a través de la integración es que puede generar un mayor valor para todos sus integrantes. Por eso es que yo utilicé la palabra integrar y creo firmemente que esta comunidad está bien integrada porque lo vi desde diferentes perspectivas, no solamente a través
de organizaciones como la Asociación de Estudiantes Latinoamericanos de la Universidad de Pekín, sino también en el día a día en clases, donde estamos estudiantes extranjeros estudiando codo a codo con estudiantes chinos en chino también, y tenemos discusiones sobre lo que pasa en nuestros países en chino, y tenemos discusiones también sobre lo que pasa en China en inglés o en español. Entonces, es un ejercicio muy interesante de aprender a conocer China y a estudiar China desde diferentes perspectivas, y también de conocer el mundo desde la perspectiva china. Entonces, esta integración realmente sí sucede y tiene frutos muy interesantes. El año 2022 es el 50 aniversario de la fundación de las relaciones diplomáticas entre China y México. ¿Tiene algo para presentar a esta relación bilateral para la juventud de China y sus amigos aquí? Un mensaje que le quiero dar a los jóvenes, tanto chinos como mexicanos, es que hay que abrirnos. Hay que abrirnos a conocernos mutuamente, hay que abrirnos a comunicarnos, hay que abrirnos a estudiar juntos, a colaborar, a ayudarnos los unos a los otros. Porque solamente a través de este conocimiento, a través de las experiencias mutuas, es que vamos a podernos entender mutuamente. Y este entendimiento a esta etapa de la juventud, en esta etapa de estudiantes y de jóvenes profesionistas, es el cimiento para una colaboración más estrecha y una colaboración más exitosa para ambas partes en el futuro. Así que, por favor, abrirnos a conocernos, abrirnos a entendernos, y muchas felicidades México, muchas felicidades China. Gracias, Antonio. Ya tenemos una pieza de rompecabezas desde México. Con más opiniones originales de dos países, podremos comprender mejor este camino de medio siglo. Así finalizamos el programa de hoy, amigos. Pero seguimos nuestra carrera, seguimos letras oídas. Las personas egocéntricas no tienen grandes perspectivas. Solo cuando realmente alcanzan la insustancialidad, sus visiones llegan a ser suficientemente amplias. Lin Zhenhua, expresidente de la Universidad de Pekín. Clave China. It's killing me， 让我刺痛着伤口，嘲笑着挣扎的我多荒谬。我离我去，重拾伟大那天的阿妈，过期在每个角落蠢蠢欲动。遇上平静的面孔，别无法从容。不断消散的雾气，让视线变得清晰。像沉默电影般飘过，细微无处躲躲。I hate you， 濒临崩溃，就连遗憾滋味都被你摧毁，毫无防备，再无路可退，濒临崩溃。请别继续坦然自若 ，Baby won't you stop？这是你的规则 You drive me crazy， 每句谎言让我沉醉，绝活遍体鳞伤都回味，矛盾的滋味，情绪在我的全身 so much more， 想透露全部全因都傀儡，得不到被你抢红都卑微。不断消散的雾气，让视线变得清晰，像芥末电影般飘过，虚伪无处可躲。I hate you。
poster， 现在还是无法打起精神，重新振作，慢慢陷进被纠结缠绕的泥泞造作，装作后并且坠落，心被你反复的扯。I hate you， feeling pumped， 就连遗憾思维都被你摧毁，毫无防备，在无路可退 ，feeling pumped，going crazy，go going crazy，going crazy，go going crazy，going crazy，going crazy，I hate you。Les cuento que ayer fue 2 de abril, obviamente lo saben, y que el 2 de abril de 1982 la dictadura cívico-militar inició el desembarco de tropas en las Islas Malvinas, usurpadas por Inglaterra desde 1833. Con esta acción de afirmación de la soberanía nacional, que en ese plano es indiscutible, que tiene Argentina sobre las islas, la dictadura, y esto hay que decirlo, la dictadura intentó ocultar la gravísima situación social, política y económica a la que había conducido su gobierno. El conflicto armado concluyó el 14 de junio de 1982 con la rendición de la Argentina y provocó la muerte de 649 soldados argentinos, 255 británicos y 3 civiles isleños. Se considera que la derrota militar aceleró el fin de la dictadura. En el 2000 se estableció el 2 de abril como el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Recordar esta fecha tiene diferentes objetivos. Por supuesto, honrar a aquellos soldados muertos en esta guerra que tenía por objetivo, más que la ratificación de la soberanía sobre las islas, prolongar el poder ilegítimo de la dictadura militar. También conocer los hechos históricos relacionados con Malvinas e informarnos sobre la situación actual de las islas y sobre los reclamos argentinos. Nos vamos ya rapidito, el tiempo ha transcurrido y les decimos que mostrar Latinoamérica a China también es nuestro objetivo. Cumplido entonces nuestra meta, hasta el próximo encuentro.